Os quería comentar esto, lo que os decía antes, ¿no? Creo que después de mucho tiempo hablando de que yo estaba escribiendo algo acerca del capitalismo desde la Segunda Guerra Mundial para acá y de una serie de temas, he llegado más o menos a una conclusión que tiene que ver, como, bueno, que lo tengo puesto así, salario, productividad y ganancia. Sabes que hay un trabajo de Marx muy conocido que es salario, precio y ganancia. Tiene mucho que ver con eso y bueno, lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Está en inglés, pero lo que viene a decir es el hueco entre la productividad y el salario. Es un problema que en el capitalismo ha aparecido, depende de los datos que se usen. Alguna gente lo sitúa como en esta gráfica en 1973, que es la época de la crisis del petróleo, donde los precios del petróleo subieron muchísimo. Otra gente lo sitúa en torno de 1982, que es el primer año de crecimiento económico de la administración de Reagan. Pero en líneas generales viene a decir que hasta un momento determinado, como se ve en la gráfica, productividad y salario, que son las dos gráficas que vemos aquí, una llamada productividad, es la productividad laboral, y la otra compensación por hora, caminan porcentualmente de manera muy simétrica, ¿no? Hay diferencias, normalmente vemos que en una época crece más el salario que la productividad y en otra época es al revés. Hacen como una curva así, ¿no? Pero básicamente igual. Keynes llamó a esto uno de los milagros del capitalismo. Dijo que ¿por qué ocurría eso? ¿Por qué es importante? Porque un crecimiento del mismo porcentaje de productividad de salario de año en año significa que la distribución del trabajo, del valor agregado, del valor nuevo creado, del valor añadido, es la misma entre trabajo y capital. Es decir, no se cambia la distribución de trabajo y capital. Hasta esta época todos los trabajos económicos consideraban que era estática la distribución de la renta nacional. Todo lo que permite, esto lo que viene a decir es que la distribución relativa entre trabajo y capital es la misma. Vale. La relativa, no la absoluta. No, ya. Sí, que crece igual. Eso es. Los capitalistas siguen ganando más. Obvio, claro. Por eso lo preguntaba, sí. Pero que el crecimiento es el mismo. Es el mismo. Que según crece el beneficio de los capitalistas, también aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores en general. En general. Y esto es cierto hasta este momento. Vale. Y a partir de aquí, ¡pum! Se rompe. Y se rompe, como dice aquí, dramáticamente, ¿no? Efectivamente. Esta compensación por hora está medida en términos reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación. Si no tenemos en cuenta la inflación, no sería así esta curva. Es así porque se tiene en cuenta la inflación y, como vemos, incluso el poder adquisitivo de los trabajadores, esto es en Estados Unidos, todos los datos que vamos a hablar hoy son de Estados Unidos, no son de ningún otro país. La compensación de los trabajadores permanece estancada durante más o menos 20 o 30 años en Estados Unidos. No aumenta su poder adquisitivo durante 20 o 30 años. Esto provoca un gran debate en la economía, ¿no? Un gran debate entre los economistas académicos que no encuentran respuestas más allá de, lo iremos viendo a lo largo de lo que os quiero contar, más allá de cosas circunstanciales y demás, ¿no? Bien, para esto tenemos que partir del Producto Interior Bruto, ¿no? De manera muy simple, el Producto Interior Bruto, como digo aquí en la diapositiva, es un índice que mide el tamaño de una economía, es decir, mide el conjunto de mercancías finales que son vendidas en una economía durante un periodo de tiempo determinado. Anualmente, sobre el conjunto de las mercancías finales. ¿Eso qué significa? Que no se tienen en cuenta las mercancías intermedias. Es decir, si tú fabricas madera y me la vendes a mí para hacer muebles, solo se cuenta una vez, que es con el mueble. Porque si se contase también la venta de la madera, habría doble contabilidad. Contaríamos la madera 2 veces, ¿no? Entonces, es una medida que nos sirve para muchas cosas. Sirve para medir el tamaño de las fuerzas productivas, sirve para medir el crecimiento de las cosas que se pueden comprar y que se pueden vender. ¿Cómo lo sacan? ¿Con la venta? ¿Con las ventas? Con las ventas. Se hacen muchos cálculos y tienen muchas fuentes distintas. Las fuentes tienen que ver con encuestas, declaraciones fiscales de las empresas, tienen que ver con proyecciones y también tienen que ver con una cosa que se llaman imputaciones, que es suponer rentas en función de una serie de categorías teóricas. Es la parte que es más oscura del Producto Interior Bruto. Básicamente, es una medida que nos acerca, nos aproxima a entender el tamaño de una economía, pero aunque no sea exactamente... Entender como cuánto se produce ahí. Cuánto se produce en una economía, ¿no? Vale, lo que veis abajo de 1 a 75, creo que es, porque es hasta 2021, son los años, desde 1947 hasta el año 2021. Es el largo plazo. Es la vida de una persona entera. Una persona puede haber nacido aquí y morir.
¿no? Esto es básicamente lo que se entiende por largo plazo. Cada uno de los puntos es la tasa de variación, la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto en ese año, ¿vale? Y la línea negra que veis aquí, que atraviesa todos estos puntos, es lo que se llama una recta de regresión, que es la línea que mejor se acerca a la distancia de estos puntos y se utiliza para hacer modelos, pero también se utiliza para ver las tendencias. Y como veis, describe una tendencia decreciente. Sí. Indudablemente. Oye, ¿y por qué hay estos picos tan...? Porque al principio, esto es muy interesante, al principio de la economía capitalista existían estas enormes variaciones. Entre años. En la posguerra. No al principio de la economía capitalista, pero el año 47. Había enormes variaciones. Porque no funcionaba, porque la economía política fue mejorando con los años. Entonces, estas enormes variaciones provienen y como veis también muchas crisis, ¿no? Luego las crisis se fueron atenuando y la tasa de variación se fue también acortando. Fijaros como estos últimos años, después de la crisis capitalista... Y por ejemplo, este pico es la crisis capitalista de 2007. Vale, es que eso es importante, ¿eh? Porque para... ¿Y esta que sería la del COVID? Esto es el COVID. Claro. Y el rebote es el COVID. Es que eso es importante no solo por ubicarlo en la historia, sino para darte cuenta de qué significa la gráfica, una referencia. La crisis capitalista más grande desde 1929. Vale, como veis, esa es la de 2009, ¿no? La de 2008. Y esta es la del petróleo. Sí. Vale. Se ve claramente, ¿no? Sí, pues la pandemia fue casi como fue peor. Y encima ya era como que llovía sobre mojado. Pero hay un tema, el rebote. Eso lo flipo. Ya, que yo también... Era así. Es así. La teoría económica, y en esto acertaron todos los teóricos económicos, y es fácil darse cuenta de ello, es que después de un desastre natural, la economía rebota. Sí. Después de un terremoto, una inundación, después de algo que es completamente ajeno a la economía. Ajá. La economía rebota. La gente pensamos que esto no existió, que estamos todavía pagando, como que estamos todavía por aquí. No se sabe que reflotó así. De hecho, muchos de los problemas de la economía, de la economía que aparecieron a raíz de esto, es que el rebote fue tan intenso que provocó cuellos de botella. Por ejemplo, los chips. Hubo problemas para encontrar chips de procesadores. Hubo problemas para cubrir determinadas demandas, porque no había suficiente, porque había una demanda muy fuerte, muy de golpe. ¿Y se sabe qué puede explicar esos rebotes después de las crisis? Este rebote después de esta crisis es porque, como no es debido a cosas económicas, la demanda... Porque son naturales. Vuelve otra vez a su estado natural después de que pase esa situación. Duplicada. Porque durante este periodo no pudo satisfacer sus... Es decir, hay dinero ahorrado. Sí, como que la gente pide lo que no gastó en el tiempo tal, sin más. Y entonces un rebote así. Y esto está muy estudiado en economía, porque en los sitios donde hay inundaciones, terremotos, este tipo de circunstancias puramente naturales, ocurre siempre un rebote. En cambio, en las crisis económicas capitalistas, por razones económicas, no ocurre la misma manera. Ocurre un rebote, pero no tiene la misma magnitud. No, se recupera. Se recupera. Y gracias a esto, entramos en una cosa muy chula, que es lo de la tendencia decreciente. Marx, en el Capital, en la parte que explica cómo funcionan las crisis capitalistas, el modelo de las crisis capitalistas, viene a sostener la teoría de Adam Smith de la destrucción creativa del capitalismo. El capitalismo destruye la parte que es menos productiva de la sociedad, de la economía, en concreto las partes que son no capitalistas, y acto seguido crece a un ritmo mucho más alto porque aumenta mucho la productividad. Entonces la economía crece más rápidamente cada vez, en vez de crecer cada vez más lentamente. Los economistas de Obama, en los últimos años de la administración de Obama, decían que era como si se rompiese algo cada vez que hay una crisis capitalista. Como si los motores del crecimiento se deteriorasen después de una crisis. Pero esto es raro, porque si lo pensáis en términos racionales, desde 1947 hasta 2024, el mundo ha mejorado mucho en términos de trabajo disponible. En Estados Unidos, más del 120% de horas trabajadas. Capital disponible para el trabajo. No sé, internet, ordenadores. Y de calidad de vida. Claro, pero no es porque yo siempre la tendencia decreciente siempre la relacioné como que fuera el factor fundamental la tecnologización. Y que eso es pero es como que a lo mejor también desatiendo otras cosas. O sea, como siempre lo relacioné directamente con que el recambio de humanos por máquinas ya hace que crezca y ya está. Y tienes toda la razón del mundo. El problema es que aquí estamos analizando el Producto Interior Bruto. No estamos analizando la tasa de ganancia. Estamos hablando del conjunto de mercancías producidas en la economía. Y también y va hacia abajo. Crece cada vez más lento.
crece cada vez más lenta la economía. Y eso es, se fabrica, o sea, ¿Se fabrica menos? No es que se fabrique menos, pero que crece menos la producción. Es menos rápida la producción. Bueno, vale, sí, pero al fin y al cabo es un poco lo mismo. No es que se haga menos, pero que crece menos rápidamente la producción final. Eso es. Vale. Estamos ahora mismo en torno del 2%. Vale. El 2% es el estándar. A principio del periodo el estándar era el 4%. Es decir, se ha reducido a más de la mitad. Porque en realidad el interés es más producir capital más que producir tecnología o... Puede ser, y otra explicación, que interés... luego lo vamos a ver, esto es lo que a mí me lleva a escribir. Sí. Porque esto es una paradoja bastante importante. Sí, porque cuando solo se analizaba lo de la tasa de ganancia, lo que digo de la tecnologización era otra cosa, porque era como que incluso se entendía que el capitalismo iba a producir en exceso, stocks en exceso que no iba a tener donde vender. Exacto. Y que los iba a tener que tirar a la basura, que era lo que creíamos. Pero al final es que tampoco es tan así. ¿no? De hecho, lo que ocurre es que la tesis fuerte que se puede enunciar en torno de esto desde el marxismo es que el capitalismo ha sobrepasado el máximo crecimiento ya y nos encontramos en el descenso hacia unas tasas de crecimiento propias de sociedades precapitalistas. Es decir, el capitalismo habría cumplido su misión histórica de desarrollo de la producción, de desarrollo de la tecnología, de unificación del conjunto de la economía, etcétera, de las diferentes tareas que tenían derivadas del capitalismo, y a partir de ahora la camisa de fuerza de las relaciones sociales de producción sobre las fuerzas productivas se expresa en menos crecimiento. Es decir, las relaciones sociales de producción están haciendo que las fuerzas productivas se acerquen a cero. Peligrosamente a cero. De hecho, un ejercicio que yo hice es mirar distintos periodos. Con este tema del crecimiento que habíamos visto, de la tendencia decreciente de la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto, la gente que ha investigado esto utiliza modelos matemáticos para intentar predecir cómo será en el futuro, ¿no? Estos modelos matemáticos están todos, absolutamente todos, basados en la teoría del equilibrio dinámico, que viene a decir que el capitalismo, a partir de un momento determinado, entra en una situación de equilibrio eterno. Es decir, que no cambia. Todas las tasas son iguales. La tasa de crecimiento del 3%, la inflación del 2%. Y es todo eterno, que no se mueve. ¿Se mantuviera así para siempre? Para siempre. Es extraño. Es una suposición absolutamente ridícula, mística. Sí, ¿no? Es como porque además, porque además, ¿qué significaría que fuera así? El equilibrio dinámico. Es decir, que las cosas cambian, pero siempre cambian en equilibrio. Y la historia del capitalismo, como acabamos de ver, nos demuestra que eso no es así. Es decir, ese modelo en cualquier otra disciplina científica, cualquiera, sería desechado por estúpido. Es decir, toda la gente diría, bueno, esto es una gilipollez, no vamos a seguir haciendo cosas con este modelo porque no funciona. No hay ninguna experiencia que diga que eso es así o pudiera ser así, ni parecido. No está basado en ninguna empiria. Entonces, ¿de dónde sale? Sale de que la economía política... Sale del deseo. La economía política en el capitalismo es básicamente una disciplina ideológica. Es una disciplina que solo sirve a los propósitos, no solo sirve a los propósitos de preservar el orden capitalista, sino que estudia muy bien el corto plazo, por ejemplo, por qué las acciones suben o bajan, o porque eso es beneficio para los capitalistas. Pero el largo plazo o el medio plazo no lo explica, se niega a ello. Luego veremos, y lo podremos comentar, cómo frente a la teoría marxista del valor trabajo y de la existencia del valor objetivo, los capitalistas no es que la nieguen, es que no quieren hablar de ello. Vamos a ver categorías propias de las sociedades capitalistas contemporáneas, que estamos todos acostumbrados hoy a hablar de ellas, como el índice de precios al consumo, que son fundamentalmente aceptar la existencia de la teoría del valor trabajo y en concreto, en muchas ocasiones, la versión marxista del asunto, pero no hablar de ello. Está prohibido decirlo. Se permite eso, pero no decirlo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde caerá este crecimiento? Pues es lo que hablábamos antes, yo creo que ya lo habíamos comentado. Piketty, en su libro de El capital del siglo XXI, habla de que las sociedades precapitalistas, según estudios históricos de distintos historiadores económicos, crecerían entre 0,1 y 0,5%. Ese sería como el suelo que podríamos esperar de un capitalismo que ya haya cumplido su papel histórico, ¿no? Y esto tiene importancia porque el aumento de la producción es la posibilidad de mejora de vida de las personas, como digo aquí, en un régimen dividido en clases sociales. En un régimen que no estuviera dividido en clases sociales, el de crecimiento no tiene por qué suponer esto. Pero en una sociedad dividida en clases sociales sí. Entonces tiene una importancia grande.
Y esto nos lleva al elemento que es la respuesta de esto, que es la productividad. La productividad que podemos definir, como digo ahí, el conjunto de la producción, es decir, el Producto Interior Bruto dividido por el número de horas trabajadas en ese momento, así es como se define normalmente en la economía, se denomina productividad laboral o productividad a secas. Y lo que nos mide es la velocidad a la que se produce. Es decir, cuánta producción se hace en una unidad de tiempo determinada, ¿no? Como si recorriésemos metros por segundo, en este caso recorremos dólares por hora. ¿Vale? Entonces esto es importante porque también podríamos calcular una aceleración de la productividad, ¿no? Una derivada con respecto del tiempo nos daría la aceleración y nos podría permitir saber cuándo se dan determinadas circunstancias. Es interesante para un posterior estudio, yo no lo he hecho porque no tengo tiempo para hacerlo, ¿no? Durante este periodo que estamos analizando, que es desde la posguerra hasta aquí, en Estados Unidos siempre, porque es donde tenemos más datos y donde es más fácil estudiar estas cosas. Claro, pero puede ser como, o sea, más o menos la economía mundial va como Estados Unidos. Los países de la OCDE, sobre todo, o sea, los países desarrollados. Entonces, hay varios regímenes distintos de productividad que podemos dividirlos ahora mismo en 4. Hasta 1970 o 1973, un régimen de productividad, de crecimiento de productividad alto, que veíamos que se correspondía con aquellos picos gigantescos, ¿no? Donde la producción avanza mucho más rápidamente que las horas trabajadas, que es lo que significa la productividad, ¿vale? Luego otro régimen mucho más lento, que es el de los 70, donde la productividad crece a un ritmo increíblemente despacio, es el peor de toda la historia desde la posguerra. Y luego, junto con los 80s, ¿no? Y luego en los 90s, hasta la crisis capitalista de 2007, una aceleración que tiene que ver con la introducción de la informática, de los computadores y de Internet, sobre todo. Es un periodo muy bien estudiado y todo el mundo sabe que se trata de eso, ¿no? De que ese fue el responsable. Y desde la crisis para acá, otro régimen de producción, de crecimiento de la productividad lento. Mucho más lento que en el periodo anterior, porque todos los avances relacionados con los computadores e Internet ya dieron todo lo que tenían que dar de sí. Se espera el siguiente salto, la siguiente ola. Eso tiene que ver. Exactamente. Como que cuando empieza Internet a popularizarse y todo esto, hay un salto también de consumo, de que la gente, por ejemplo, se pone wifi en casa, o no tiene que ver. Sí, tiene que ver. La gente se pone wifi en casa, la gente compra gigas, tiene teléfonos, se compran teléfonos móviles y los recambian cada tanto. Tiene que ver con que todo el capital constante, que nosotros no estamos tan habituados a pensar en ello, es decir, la maquinaria. Hoy en día toda la maquinaria está computerizada y está conectada a Internet. Ese proceso es un proceso largo y es un proceso costoso. Es decir, estamos hablando de motores a reacción, que tienen sensores que están conectados a Internet y que son monitorizados y ya sacan. Claro. Bueno, que hubo una aceleración de los procesos así de golpe. Una renovación de miles de millones de dólares. La gente lo podría ver casi un poco reflejado en sus modos de vida, en que su modo de vida cambia, su forma de trabajar, de comunicar, de no sé qué, o sea, se traduce más o menos. Cuando se popularizó la el gente coche, lo ¿no? ve. Que no estemos hablando de ese periodo, como que la vida cambia. Exactamente. Con los móviles, como cuando se introdujo el coche. Sí, que se puede ver que hay. Por la mañana lo haces en 5 minutos. Vale, que se puede ver que tampoco es una cosa tan abstracta, en el sentido de que la gente lo nota, o sea, llega a tu modo de vida, cambia, en vez de hablar por teléfono desde un fijo no sé qué, hablas con WhatsApp, y eso ya fue un cambio. Y la computación cuántica, sobre todo, va a provocar un cambio muy parecido. Y yo creo que todo el mundo está esperando que esto ocurra, por eso hay tantas noticias que tienen que ver con eso. ¿Qué va a hacer falta? Cambiar capital. O sea, que va a hacer falta renovar maquinaria, capital y más montos porque va a funcionar de otra manera. Y se necesitan otras máquinas y las otras serían obsoletas. Igual que a nosotros nos queda obsoleto un móvil, a la gran industria se queda obsoleta sus máquinas. Que son millones y millones. Increíblemente costosas, ¿no? ¿Vale? Entonces, todo este asunto era para introduciros cómo yo llegué a donde vamos a ir, ¿vale? Que es intentar relacionar los elementos que forman parte del corazón de la producción capitalista, que son la productividad, la ganancia, el salario y el asunto del capital constante, porque hemos visto cómo a lo largo de toda esta conversación que hemos tenido, cómo el capital fijo, ahora vamos a ver esas distinciones, juega un papel esencial en toda esta historia, ¿no? Juega un papel importantísimo en cómo se gobierna esto. Y cómo esa tendencia decreciente de la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto tiene que ver con lo que hablábamos antes, la productividad. ¿Cómo podemos relacionar todas esas cosas de una manera clara, de una manera sencilla, ¿no? Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos de esta expresión de aquí arriba, que cualquier marxista
la reconoce inmediatamente, ¿no? M, que es el conjunto de las mercancías, el valor de las mercancías es igual a C, que es el capital constante, más V, que es el capital variable, más P, que es la plusvalía. Esta expresión no tiene nada de marxista. Es decir, es una expresión completamente neutra. De lo que se trata aquí es de que el conjunto del valor de las mercancías es igual a los costes del capital constante más los costes de salario más un remanente, que es lo que sobra. Sí, el beneficio. ¿Qué es el beneficio? ¿Vale? ¿Que luego se puede reinvertir o gastar en yates? Es decir, esta fórmula todo el mundo puede estar de acuerdo en ella y no estamos partiendo de que yo asuma la existencia de la teoría del valor trabajo, sino que la teoría del valor trabajo puede ser mentira. Es decir, esto es una fórmula como otra cualquiera para expresar este elemento. Además, en la contabilidad nacional, es algo que no os comenté antes, la teoría del crecimiento y todo eso, hay una conexión personal muy interesante entre, no sé si conocéis a Bob Solow. Bob Solow fue un premio Nobel de Economía en los años 80, por una teoría suya en los 50 sobre que el crecimiento en el capitalismo iba a ser infinito, que la ley de rendimientos decrecientes del capital no funcionaba y que la tecnología lo iba a superar siempre. Y yo siempre tuve la sospecha de que era antimarxista ese argumento, ¿no? En plan de que fue hecho contra el marxismo, no contra la ley de... Sí, que fue expresamente hecho como para defender el porvenir del capitalismo. El porvenir del capitalismo, que por eso le dieron un premio Nobel. Bob Solow es una persona, pues, está muerto, pero es un tipo guay. O sea, no es un mal tipo, es un tipo de izquierdillas, pero es profundamente antimarxista. Vale, que es lo que al final... Y él fue discípulo de una persona en concreto, Vasily Leontief. Vasily Leontief es un economista soviético importante que participa en la elaboración del primer plan quinquenal, que también recibió el premio Nobel por crear las tablas insumo-producto. Ay, no sabía que había recibido un premio Nobel de flipo. Sí. Por crear estas tablas que son la base de la contabilidad nacional, que son la base de la planificación soviética. Es decir, contabilidad nacional y planificación soviética tienen un nexo en común, que son estas tablas. Como que se lo copiaron luego. Lo que quiere decir es que el capital planifica también y les copió eso. Les copió eso. Y Bob Solow es discípulo directo de Vasily Leontief. Es bastante improbable que Vasily Leontief no le haya comentado la composición orgánica del capital. Y además, Solow fue profesor, a su vez, en el MIT, de otros premios Nobel de Economía como Stiglitz, Krugman y otros keynesianos, porque él es keynesiano. Era keynesiano, que murió hace un par de años. Es decir, esto es interesante por eso, porque, bueno, es una historia, y no es puramente, ¿vale? Parece que no es coincidencia. No es coincidencia. La segunda fórmula que os pongo aquí es la fórmula del cálculo de la tasa de ganancia, que es la plusvalía partido por C más V, es decir, la plusvalía partido por el conjunto del capital. De nuevo, esto está en el capital, pero no necesariamente tienes que partir de ahí, ¿no? C, el capital constante, es igual al capital circulante más el consumo del capital fijo. El capital circulante son las mercancías que se incorporan en la producción, pero que son consumidas durante el periodo que estamos considerando en la producción, en un año, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si un boli dura menos que un año, sería capital circulante. Si dura el boli más que un año, es capital fijo. ¿Vale? En los bolis se ve bien, yo creo, porque a veces dura más. Sí. Por otras cosas no, la harina no dura más de un año. Sí, pero se puede ver en un móvil, bueno, muchas cosas que duren más de un año o que las tengas que hacer un recambio. Eso es. El consumo del capital fijo es la cantidad que en el capital aparece como depreciación y es muy difícil de calcular. Yo creo que es un poco esotérica porque en realidad... Ay, pero explica bien eso, porque lo de la depreciación con esto... A ver, hay muchas cosas, yo no las sé. Sí. La depreciación consiste en el consumo del capital fijo, que es como se le llama en la contabilidad nacional. Este es el nombre que le da la economía capitalista contemporánea a lo mismo. Pero ¿y cómo se relaciona? El capital fijo es todo aquello que es fijo, es decir, que está ahí pegado. Un edificio. Máquinas para producir. Un edificio. Fábricas. La instalación, la nave, es capital fijo. Sí. Entonces, tiene un tiempo de vida. Por ejemplo, un edificio puede durar 50 años. Por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que va transmitiendo en la producción es el consumo de ese capital fijo a través de su deterioro físico y también, en Marx lo llama así en el capital, moral.
Que quiere decir que, por ejemplo, un ordenador no solo se hace viejo porque se estropea, sino se hace viejo porque tiene menos prestaciones que ordenadores nuevos. Sí, eso se ve mucho en los móviles. Respecto de otro capital ya no tiene el mismo valor. Entonces esto es muy difícil de calcular porque se plantea toda una serie de retos. ¿De qué entra en qué categoría, no? Por eso Es difícil calcular. Y también es difícil de calcular porque también es algo como moral también, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo mides? En términos de valor histórico, sí. Es decir, tú cuando compraste el ordenador te costó 500 euros, pero 5 años después, tú si quieres vender el ordenador, ¿cuánto dinero cobrarías por él? Claro. Entonces, ¿cómo lo valoras tú? ¿A qué precio lo valoras? La contabilidad nacional no lo evalúa a precios históricos, como hace Marx en el Capital, sino a precios actuales, calculando a través de una serie de reglas que hay a cuánto lo podrían vender teniendo en cuenta la vida útil que le queda. ¿Por qué lo hacen así? Porque si tú luego vendes algo de segunda mano, un ordenador por ejemplo, en la contabilidad nacional tiene que tenerse en cuenta su antigüedad y cómo funciona tal, porque si no sería como si fuese producido de nuevo. Ocurre lo mismo que con las viviendas. Si tú tienes una casa y la revendes, si no se tiene en cuenta que se compró, que ya era de antes, sí. Parecería que es de construcción nueva, perdería su valor, digamos. Pero bueno, como que lo difícil de todo esto es como tasar las cosas, ¿no? Sí, claro. Es muy complicado, muy complicado. Claro. Pero es una magnitud económica que hay que tener. Que está al orden y que se use y que se funcione, aunque sea difícil definir qué es qué. Después, la plusvalía, como decíamos, la calculamos como remanente, y esto es un debate que hay que los marxistas suelen tener con los economistas académicos y se centran mucho en eso, de que el objetivo de la producción capitalista es la producción de plusvalía y no puede ser entendida como lo que sobra. Pero es una conversación un poco tonta, en el sentido de que la plusvalía es lo que queda. Los marxistas consideran que la plusvalía deberíamos de calcularla a priori. Es decir, la plusvalía va a ser tanto. Pero nosotros no podemos hacer eso con los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, que es la contabilidad nacional. Solamente lo podemos calcular a posteriori, como un hecho. Y esto tiene que ver con cómo hemos dicho que se calcula el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto son las ventas. Hay una parte que es la producción que no se vende, que no encuentra salida en el capitalismo, que se categoriza como inversión de inventarios en la contabilidad nacional. Aparece se llama inversión en inventarios y aparece en la categoría de inversión, no en la de consumo. Entonces, nosotros tenemos que calcularlo así y nos vamos a conformar con ello porque es la única manera que tenemos de utilizar datos reales. Si no, tendríamos que renunciar a utilizar datos empíricos y quedarnos en el limbo de las ideas. Una de las cosas que hablaban ya hace 1000 años, a finales de los 70, de Deleuze y otros de la posmodernidad respecto del plusvalor, era que, bueno, que el plusvalor, o que esa plusvalía y por lo tanto también la tasa de explotación era más todavía de la que se podía prever, porque claro, los productos, incluso aunque se tiren, al reciclarlos tienen una vida que ni siquiera nadie está calculando. O sea, que el trabajador produce tal cosa y lo que a él le están extrayendo de esa cosa no es solo a cuánto lo vende ese empresario en ese momento, sino que eso luego tiene unas reventas, tiene que tú compres esos pantalones de segunda mano, tiene que cuando el último que los compra de segunda mano los eche a reciclar y se recicla el hilo, que ese hilo se convierte en no sé qué, y que entonces al final es casi como, bueno, no voy a decir infinita, pero... Pero como que sigue circulando dinero durante muchísimo más tiempo. Hay una cosa que siempre me parece muy bonita, y es que la revolución no solo libera a la gente en hoy, a los trabajadores que hacen la revolución, ni a los trabajadores de mañana, sino que libera a los trabajadores del pasado. Porque el plusvalor sigue estando presente no solamente en términos de lo que estabais comentando, de una cadena infinita, sino que el plusvalor de hace muchísimos, incluso siglos, está presente en el capital de hoy. Es como un fantasma. Es como un fantasma. Expropiar el capital de hoy significa liberar a los trabajadores hacia atrás. Y eso, pero eso es muy bonito, esto cuéntalo bien, porque eso es un poco como que tiene que ver con lo del eterno retorno de Nietzsche, ¿sabes? La manera en la que entronca con eso. Marx decía esto de que la filosofía ya no tenía que interpretar, sino transformar. Y una cosa que le critica Heidegger a eso es que interpretar ya es transformar. Y tiene razón. Claro. Y como que a cuento de eso sí podemos cambiar el pasado.
O sea, el pasado no es algo que no se pueda cambiar, sino que el pasado sí se puede cambiar. Porque lo puedes reinterpretar y estás transformando también la herencia que recibes de ahí. ¿Y esto no tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso, solo que de una manera material. Es un Bueno, objeto pero por eso tangible que tiene lo puedes más modificar. todavía que ver, Más claro. todavía. Por Porque eso te digo. reapropias de algo plusvalor que se creado Claro. por personas que ya no están, que están muertas. Claro. Entonces, No, porque estamos hablando de algo que es tangible, que o sea, lo modificas. ¿no? así es como yo entendí, Claro. así es como yo entendí el carácter universal de la revolución. No es universal en términos cósmicos, sino que es universal hacia atrás. Es decir, es una liberación universal. No, está bonito. Liberas a tus padres y a tus abuelos, ¿no? De Sí, paso. sí. Como que esa Por mí y por todos mis abstracción compañeros, como que esa ¿no? abstracción O de sea, es plusvalor muy poderoso, todavía ¿no? se puede ¿cómo se dice? Salvar. Revertir. Luego V es el capital variable. Sí. La categoría que vamos a utilizar de la contabilidad nacional, y que utilicé yo en los datos que os estoy mostrando, es compensación de los empleados. Compensación de los empleados contiene los salarios propiamente dichos, los que todo el mundo puede tener por salario, más las contribuciones del capitalista a distintos fondos de seguros, de sanidad y de otro tipo, públicos y privados. Esto es argumentablemente, muy fácilmente, que no es así, porque la razón de existencia de esos fondos son leyes o contratos, y no la producción. Entonces uno debería desagregar esto y aplicárselo a la plusvalía, pero no lo vamos a hacer. Por el mismo motivo que luego, si tenemos algo más de tiempo, lo podemos comentar, cómo no me he metido en absoluto para nada con las actividades productivas e improductivas en el capitalismo, que es el tema más complicado de desagregar, ¿no? Y no hemos hablado ni siquiera de ello, porque no partimos de la existencia de la teoría del valor trabajo, ni partimos de ninguno de los elementos Sí, que aunque forman no parte de la tuviéramos teoría. eso en cuenta, funcionaría igual. Exactamente. Por eso vamos a utilizar la categoría tal y como es, de compensación de los empleados, que además es la que utilizan los propios economistas académicos todo el tiempo, ¿no? Y aquí vamos con la poca matemática que vamos a tener, que es, si partimos de la fórmula anterior, que es esta, m igual a c más v más p, si a ambos lados de la ecuación le restamos el capital circulante, recordad lo que era el capital circulante, ¿no? Los Si el boli que se Sí. acaba y no dura más de un año, o sí dura. Exactamente. Entonces, el conjunto del valor total de las mercancías menos el capital circulante son las ventas finales. El Producto Interior Bruto. ¿Os acordáis? Eran las ventas finales sin el capital circulante. Sin lo que se consume dentro de un año. Es la propia definición de Producto Interior Bruto, ¿vale? Vale. Y esto es igual a el capital constante desagregado, que es capital circulante menos capital circulante, porque lo restamos, lo ordeno para que se vea más claro, ¿no? Sí. Más el consumo de capital fijo, más V más P. ¿Vale? Vale, sí. Perfecto. Esto se va con esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Capital circulante se resta y nos queda que GDP es igual a GDP, Producto Interior Bruto, igual al consumo de capital fijo más V más P. ¿Vale? Ahora queremos obtener la productividad, porque queríamos conseguir meter la productividad aquí en esta historia, ¿no? Entonces lo dividimos por H, que son las horas trabajadas. GDP partido por H es la definición misma de productividad. Esto es igual al consumo de capital fijo partido por H, V partido por H, P partido por H. V partido por H es el conjunto del capital variable por hora. Sí, como que la suma de cada cosa partida por las horas es lo mismo que Eso es, que la productividad. que la productividad. V partido por H es una forma de salario. No es el salario de los trabajadores, es una forma parecida al salario, Sí, porque sí. es el conjunto del capital variable partido por las horas trabajadas. Entonces lo vamos a llamar salario y lo vamos a denotar por la letra S. Esto es una técnica muy habitual en la economía académica también, ¿no? ¿Vale? Y despejamos la plusvalía, porque la vamos a sustituir en la fórmula de la ganancia anterior, ¿vale? Entonces, sustituyendo la plusvalía, o sea, despejando la plusvalía y sustituyendo el V partido por H por S, nos quedaría que P es igual a la productividad menos el consumo del capital fijo partido por las horas trabajadas menos S por H. La H la tenemos ahí, ¿vale? Seguimos. Lo sustituimos en la fórmula que veíamos al principio de la tasa de ganancia. P partido de C más V. ¿Recordáis? Esta fórmula, me tienes con cara de nada. P partido de C más V, Sí. es la fórmula de la tasa de ganancia. Sí. Vale. Y ahora lo sustituimos, lo que teníamos allí, el troncho este, partido de C más V. Si a C más V le llamamos K, que sería el conjunto del capital invertido, K es por... Se utiliza mucho K para estas cosas, ¿no? Porque es capital en alemán. Sí. Entonces, si sustituimos C más V por K, para hacerlo más simple, para no andar con tantas letras, nos quedaría esta fórmula que vemos abajo, que es a donde yo he llegado.
y creo que es espectacular en sí mismo. Vale. Que es, A ver. la ganancia es igual a la productividad menos el salario por el número de horas trabajadas partido por el capital invertido menos el consumo de capital fijo partido por el capital invertido. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la ganancia depende de 3 componentes. Productividad menos salario, es decir, cuanto más crece la producción por encima de lo que crece el salario, ¿vale? Lo cual nos ayuda a ya empezar a entender la primera gráfica que vimos al principio. Claro, eso me recordaba, o sea, este primer trozo, ¿no? A la primera gráfica. ¿Vale? ¿Verdad? Bueno, ¿No ayuda a resolver un poco ese tema? Sí, es como que viéndolo al lado se entiende esa primera parte, ¿no? Este de en medio lo vamos a dejar porque es la madre del cordero. Vale. La última resta, ¿qué es? Lo que nos contaba Belén al principio. Cómo el consumo de capital fijo, la depreciación, en relación con el capital invertido, es decir, el peso del capital fijo, es decir, el peso del trabajo muerto, resta la tasa de ganancia. Esto es lo que más dicen en el capital. Esta es la parte de la tecnología que va perdiendo, que va generando menor ganancia, porque no la puedes explotar. Es lo que dice más la ley de tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Sí, que no es orgánico y entonces no lo puedes explotar, tienes que dar lo que come, es lo que come. Exactamente. Y aquí viene en esta ecuación claramente demostrado por este menos, ¿no? Es decir, cuando aumenta cada vez más el consumo de capital fijo, cuanto hay más máquinas en relación del conjunto de capital invertido, que son los trabajadores y máquinas de capital circulante, cuanto más crece esa relación, más resta de la tasa de ganancia. Vale. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo, porque más estaba bien por aquí, ¿no? Vale. Ahora, el factor del medio. ¿Qué significa? Eso es lo que me está desconcertando un poco, ¿eh? Que es chulísimo. Esto es cómo la productividad menos el salario se transforma. Esto determina en cómo la cantidad de productividad por encima del salario se transforma realmente en ganancia. Porque es una multiplicación. ¿Vale? O sea, lo determina. ¿Y qué significa esto? Es el número de horas trabajadas por el conjunto de capital invertido. Esto significa que solo el trabajo vivo crea valor. Vale. ¿Qué crea? Valor, vale. Esto que la máquina no crea valor. Vale. No crea valor. Vale. Esto demuestra la existencia objetiva de la ley del valor trabajo, sin partir de ella. Vale. No hemos partido de ella, no hemos hablado de ella, no hemos desagregado ninguna actividad como productiva o improductiva de una manera priorística. Hemos dicho que todo era exactamente como es en la contabilidad nacional. Bueno, pues entonces la fórmula tiene esas 3 partes, ¿no? 3 partes claras. Una negativa, que es CPC partido por K, que es la composición orgánica del capital, lo hablábamos antes, el peso de las máquinas, los edificios, sobre el conjunto del capital que está invertido en la producción y que siempre resta. ¿Vale? El salario resta a la ganancia, como es obvio, porque forma parte de los costes, ¿no? Forma parte de los costes, no hay nada que discutir, ¿no? Y el modo en el que la productividad, cuando supera el salario, se transforma en ganancias a través de este factor, que es el número de horas trabajadas partido por el conjunto del capital invertido. Es decir, cuánto trabajo vivo frente al trabajo muerto, que es la inversión que el capitalista hace en inversión maquinaria, ¿verdad? Y el salario también. Es decir, el número de horas. Sí. Hay que tener en cuenta que las horas han aumentado mucho en la economía capitalista. Hay una concepción general, por parte también de muchos marxistas, de que el trabajo no ha aumentado. Y una concepción general que de muchos trabajadores también, por el paro, por el desempleo. Ya, que piensan que no se reparte, pero que se concentra gente y no. Realmente aumentó, sí, eso lo veo. Aumentó una barbaridad, de hecho. Entre 1947 y 2021 es un 120% más, lo que significa bastante más del doble. Es decir, se trabajaban 100.000 horas. Muchas horas. Y ahora se trabajan 100.000 millones de horas en 1947 y ahora 200.000 millones. 220. Y eso hay quien diga, bueno, pues eso es porque te hagan mejores servicios de las cosas, pero el capitalista no pero siga. Por eso digo, pero bueno, lo van a eso no cambia, pero el tiempo de trabajo sí que aumenta. Entonces mucha gente entiende que por la automatización de la producción y todo eso, hay menos trabajo. No, y no es verdad, hay más del doble que antes. La gente se necesita más del doble de trabajo. Hombre, claro, porque además eso también no tiene que ver con lo mismo que decías antes de la nueva industria, la informática, no sé qué, ya necesita trabajadores nuevos, claro, puestos de trabajo de gente que sabe de eso. Sí, la producción capitalista devora trabajo.
como que nace un sector que está en todos los trabajos, ¿no? Entonces como que... Claro. Lo que es cierto es que al mismo tiempo se requiere, para tener niveles de productividad, de producción y de ganancia determinados, se requiere mucha más productividad. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Acumulando más capital por trabajador, mucho más capital por persona, muchos más dólares de máquinas, muchos más caras más sofisticadas. Cada persona que asalarias tiene que rendirte más. Claro, entonces esto está expresado aquí, ¿no? En cómo la productividad aumenta por una serie de factores, pero el principal de todos ellos es el aumento de capital disponible por trabajador. ¿Puedo preguntar una cosa que digo? Y eso es muy interesante porque es una contradicción. Antes de que, para acabar este pensamiento, es al aumentar la productividad, de este modo, aumenta la ganancia, como vemos en la ecuación, ¿verdad? Es decir, sí, pero al mismo tiempo la resta. Lo que viene a decir la función, si os fijáis, la ecuación es, solo hay un elemento positivo en la ecuación. ¿Vale? Miradla bien, solo hay uno positivo, es productividad. La ganancia depende de la productividad. Sí, los otros son menos. Lo otro es menos, lo otro le resta. ¿Vale? La diferencia con el salario está determinada por el número de horas de trabajo, por el capital total invertido. Es decir, no solamente simplemente es una relación entre productividad y salario, sino que además está mediada por esta relación. ¿Por qué? Porque esto es lo que demuestra la teoría del valor trabajo. Solamente el trabajo vivo, las horas trabajadas son las que traducen eso. Y por otro lado tenemos el peso, como la bola de los presos, que es el capital, que es el conjunto de máquinas que tú tienes, porque te lo invertido te resta ganancia. Y es como una bola que tienes ahí. Sí, esa es la parte más fácil y más clara, sí. Esta primera parte lo que nos viene a explicar es la primera diapositiva que poníamos. ¿Por qué se separan productividad y salario? Porque tú puedes crear más horas de trabajo, pero la instrumentación que necesita tu eso cuesta dinero, cuesta para salarios. Eso no da para que más. Para sostener la tasa de ganancia. Entonces, para sostener la tasa de ganancia tienes que comerte más productividad y menos salario. Y todo eso es necesario para que la productividad sea alta. Claro. Es decir, ese es el motivo. Hay un elemento que quiero que os quede claro de todo esto. El hecho de que a partir de un año determinado se separen, porque esto es lo que es paradójico. Lo que no es paradójico es que necesiten más, es que la ganancia provenga más de la diferencia. Eso es normal. A partir del momento en el que se separan es por H partido por K. Porque a partir del momento determinado, al capital ya no le basta con simplemente subir el salario al mismo ritmo que la productividad, sino que tiene que subir menos el salario que la productividad, porque las horas por capital invertido son cada vez menos. Sí. Entonces, lo que ocurre es que se separan, y al separarse hay lo que Marx llamaba de pauperización, que ahora llamaríamos empobrecimiento relativo de la clase trabajadora. El elemento ahí es que en realidad todo este artificio funciona para sostener la tasa de ganancia. Es decir, si la tasa de ganancia no fuese el elemento objetivo del capitalista, todo esto no sería un problema. Claro, pero es que tiene que crecer para que se mantenga. O mantenerse igual. Luego veremos unas gráficas sobre la tasa de ganancia. O al menos mantenerse lo mismo. ¿Qué le ocurre a un trabajador con este asunto? ¿Qué le ocurre a una persona en su trabajo y con sus perspectivas salariales y en el futuro? Lo que le ocurre es que si el capitalista quiere seguir manteniendo el mismo nivel de beneficios, va a tener que cada vez menos que su trabajo, el trabajo que hace, cada vez menos vaya a fluir hacia sí mismo, sino que tiene que fluir cada vez más hacia el capitalista. Y es muy probable de que a partir de un momento determinado, por el aumento del segundo miembro de la ecuación y también por el descenso de las horas trabajadas, en el que el salario tenga que descender por debajo del nivel medio de lo que vale la fuerza de trabajo. Es decir, tenga que perder poder adquisitivo y ser más pobre para sostener la tasa de ganancia. Y ese futuro, desde mi punto de vista, en Estados Unidos explica Donald Trump. Pues se podría sostener porque al final, claro, otra cosa también del marxismo básico es esa misma gente que percibe un salario y que se lo aumentan o se lo rebajan, es la misma gente que tiene que comprar. O sea, que consumir. Si esa gente no tiene capacidad adquisitiva, ¿de dónde saca
el capital a quién se lo debe, digamos. Claro, y que por eso a ellos mismos, a sí mismos, es algo que acabará reventando, ¿no? Por eso lo acaba de decir Belén, ¿no? Porque si ellos mismos no pueden consumir, entonces como... Claro, el asunto es que precisamente uno de los problemas de estos diferentes regímenes de productividad que veíamos es que las productividades son bajas cuando las ventas son más bajas. Y es un proceso que estamos viviendo desde la crisis capitalista hasta ahora, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser superado? Por una ola tecnológica. Porque no va a ser superado porque suban los salarios. Porque despertar, vivimos en el capitalismo. Los capitalistas no van a tomar la decisión de subir los salarios. Es decir, no va a ocurrir, ¿no? Bueno, entonces, para ir terminando, esta es lo que veníamos hablando, ¿no? Es decir, tiene los tres significados, que la ganancia necesita separarse cada vez más del salario, es por H partido por K, es porque cada vez más productividad tiene que ser convertida en ganancia en lugar de en salario, y por lo tanto los porcentajes se van cambiando, y por lo tanto más dinero afluye al capital que para el salario, y se cambia la no hay más remedio que disminuir la capacidad económica de las personas, que son las que tienen que consumir también. Como segundo elemento, muy interesante desde el punto de vista político y, si queréis, filosófico también, es que en una fórmula en la que hablamos fundamentalmente de economía hemos incluido a la conciencia. Productividad menos S, en última instancia, es lucha de clases. Cómo se distribuye la productividad del salario y ganancia es una cuestión en la que la lucha de clases económica tiene mucho que decir. Es decir, aquí hay conciencia en medio de esto, ¿no? Es decir, en medio de esta historia, lo cual es también desde el punto de vista marxista muy interesante porque viene a reconocer la importancia de la conciencia de la clase obrera para influir directamente sobre el corazón del mecanismo objetivo de funcionamiento del capitalismo. Es decir, esto es muy interesante en sí mismo, ¿no? H partido por K son las horas de trabajo vivo por capital invertido, siempre es menor que 1, y esto es importante para ver que siempre influye negativamente sobre esto, y es porque, bueno, cuando vivimos en dólares y en horas y en dólares, siempre es menor que 1, y casi siempre está decreciente, es decir, casi siempre disminuye. Cada vez menos productividad se puede transformar en ganancia, ¿no? Determina el modo en el que el exceso de productividad puede convertirse en ganancia. Y lo último es la composición orgánica del capital, que ya hemos hablado, y Marx ha hablado mucho, yo creo que todos los marxistas especialmente saben un montón sobre este asunto, porque es como el peso de la composición orgánica del capital, es decir, el peso de la parte del capital que no está compuesta de trabajadores, sino que está compuesta de cosas, juega un papel cada vez mayor en la producción, precisamente para aumentar la productividad. No es un capricho. Claro. Es decir, no es para producir más en menos tiempo. Eso es, efectivamente, para acelerar la producción. Entonces, para acelerar la producción, esto mejora esta parte de aquí, que es la buena, pero al mismo tiempo la resta. Y es una contradicción, pura y dura. Es decir, por eso el materialismo dialéctico es interesante, porque plantea estas contradicciones que son impensables para una mente que no actúe dialécticamente. Pero una mente dialéctica es algo que es perfectamente asumible, ¿no? Yo creo. Vale, entonces, finalmente, el significado, que explica el hueco entre productividad y salario. ¿Por qué se separa productividad y salario? No lo explica en términos coyunturales, no lo explica únicamente porque los sindicatos ahora son una mierda, no lo explica, no. Es esencialmente. Lo explica de manera explicada, en plan, es por esto, ¿no? Sí. Mejora la explicación de Marx en el Capital sobre la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. ¿Por qué? Porque como la fórmula anterior la hemos visto en modo negativo todo el tiempo, pero también la podemos ver en modo positivo. Hay una época del capitalismo estadounidense donde ganancias y salarios crecen al mismo tiempo. Y esto lo explica el mecanismo a través del cual puede ocurrir eso. Y puede ocurrir en el futuro también. De cómo productividad, o sea, ganancias y salarios pueden crecer juntos. Y lo explicamos perfectamente ahí. Mientras que Marx lo explica también, pero no de una manera tan clara, digamos, no con una fórmula clara, desmenuzada, sino con palabras, ¿sí? A través de un capítulo entero, de hecho. Y luego, la última parte, que es la que me parece más extraordinaria, es que es un pilar de la demostración de la existencia de la teoría del barato trabajo. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, la diferencia de productividad y salario está mediada, determinada por las horas trabajadas partido del capital invertido. Y como son esas horas trabajadas de trabajo vivo las que crean el valor, las que crean el plusvalor, que son las únicas que generan plusvalor. Que son las únicas que generan plusvalor. El IPC es la cesta de la compra que compra la mayor parte de la gente ponderada, es decir, que ponen pesos en la fórmula para que si la gente compra mucho pan, pesa más que si compran un coche, ¿vale? Pesa más el pan que el coche.
Entonces, ¿esto qué mide el índice de precios al consumo? Mide cuánto cuesta la vida, el costo de la vida. ¿Y eso qué significa en términos marxistas? El costo de las mercancías para reproducir la fuerza de trabajo. Que realmente la gente usa. Que en realidad el valor de uso sí importa. Entonces ese es el salario, eso. La definición marxista es el salario. ¿Y qué ocurre con mucha negociación colectiva y con muchos... cuál es la intención general de los sindicatos e incluso en muchos sitios por ley es vincular el crecimiento del salario al crecimiento del IPC? Es decir, que el precio de la fuerza de trabajo varíe con las mercancías que sirven para reproducir la fuerza de trabajo. En Estados Unidos tienen muchos índices de precios al consumo, uno de ellos es para gente en sitios urbanos y es para aislar todavía más a los trabajadores. Bueno, pues nada, muy rápido. Esto es el número de las trabajadas por el capital invertido en los 73 años, 74 que son esto, ¿no? Fijaos dónde empieza, en 1947, 0,04 horas por dólar, ¿vale? Y acaba aquí, en menos de 0,01. Si os fijáis, la gráfica tiene un poco de como un rollo asintótico, es decir, en los últimos años cada vez se va acercando porque no puede llegar a cero. Pero esta gráfica, si os acordáis de las mates del instituto, si la hiciésemos dependiente del tiempo y la llevásemos el tiempo al infinito, tendería a cero. En la gráfica, en la ecuación anterior, ¿qué significa eso? Pues significa, vamos a poner la fórmula que tenemos aquí, que si esto tiende a cero, este producto tiende a cero y la tasa de ganancia es negativa. Es decir, la ley de tendencia decreciente, la tasa de ganancia en el infinito, bueno, de hecho es negativa. Sí, se anula. O sea, de hecho es negativa. Entonces, porque todo el valor procede del trabajo, ¿vale? Esta es la evolución del consumo de capital fijo en relación del conjunto del capital, que como intuitivamente podríamos suponer, describe una tendencia claramente creciente, es decir, desde el 47 hasta hoy hay más capital fijo por capital invertido, como habíamos presupuesto. Esta es la evolución de la tasa de ganancia, donde vemos dos regímenes al menos, porque no es tan clara la evolución de la tasa de ganancia. El primero es este, que es claramente decreciente. Y luego se estabiliza un poco. Este año es 1982. Ahí cambió todo. Y aquí cambió todo, porque ganó Ronald Reagan las elecciones y mataron a todo el mundo. El caso es que a partir de aquí hay una tendencia creciente de la tasa de ganancia y últimamente, de nuevo, un pelín decreciente, pero muy poquito, muy estable la tasa de ganancia aquí. ¿Vale? Esta es la evolución de la productividad menos el salario, es el hueco que estábamos viendo antes en la primera gráfica. Fijaros cómo hay un salto cualitativo de repente. Esto es el avance de la productividad debido a Internet, que afluyó a los capitalistas fundamentalmente. Y no al trabajador. Y no al trabajador, y en cambio por aquí era más o menos normal, pero este salto provocó eso. Y ya está. Y este es básicamente lo que el conjunto de las cosas. Como veis, en la tasa de ganancia vemos el efecto de la lucha de clases, ¿no? Como en la primera etapa del capitalismo en Estados Unidos hay un compromiso probablemente del conjunto del capital para la lucha de clases internacional contra el socialismo en la Unión Soviética, de evitar el tema, ¿no? Y de igual de compromiso antifascista después de... Sí, bueno, de tener un poco más contenta a la clase trabajadora y que es la primera parte de esta primera gráfica que veíamos. Vamos a darle toda la vuelta hacia atrás. Esta primera gráfica es este primer parte del capitalismo. Fijaros cómo coincide. El Fordismo ahí a... Qué bonito es. Como la tasa de ganancia cae, pero luego ya no. Luego ya no. Luego entramos en la historia, ¿no? Aquí comienza la historia. Ya, es como que la realidad del capitalismo para los trabajadores, aunque pareciera antes, empieza aquí. Empieza aquí. Como que hasta ahí, bueno, no, eso es importante también. Como que hasta los 70... Esta gráfica es impresionante. Como que como que hasta los 70 es un esfuerzo colectivo, digamos. Todo el mundo se sacrifica. Todo el mundo se sacrifica, o todo el mundo, uno sin nada, cada uno aporta, digamos, sí. Es un esfuerzo colectivo. Pero a partir de ahí, ese esfuerzo colectivo se bifurca. ¿Y se rompe por qué? ¿Por qué se rompe? Por la moralidad de los capitalistas, porque son buenos, malos, porque son regulares, porque son la hostia, porque son muy malvados. Por H partido por K. Por las condiciones de... por cómo se produce y en qué circunstancias se produce. Porque cada vez que H partido por K, como vemos aquí en esta gráfica, se hace cada vez más bajita, hay que apropiarse de más productividad, porque si no las tasas desaparecen.
Entre el salario y la ganancia hay un suelo y un techo. El suelo de la clase obrera en el salario es que puedas presentarte de pie al día siguiente a trabajar. Sí. Y para los capitalistas es que siga ganando. Que siga ganando un dinero que, vamos, que si no, no le compensa. Si no, no le compensa. Si no, es el socialismo.